líquidos corporales y el examen general de orina. Vamos a ver solamente una pequeña parte de lo que implica hacer un examen de orina y cuáles son sus componentes más importantes. Acerca de las alteraciones en los líquidos, es importante recalcar que la mayor parte de acumulación de agua, pérdida de agua, falta de funcionalidad en el riñón va a causar alteraciones osmolares, ¿ya? En la osmolaridad plasmática. Cualquier alteración de electrolitos o agua nos va a causar una alteración en la osmolaridad plasmática. Por lo tanto, es muy importante que nosotros sepamos calcular la osmolaridad plasmática. Como verán, son dos fórmulas para calcular la osmolaridad plasmática. Ambas tienen como principal al sodio. 2 veces sodio. 2 por la concentración de sodio en mil equivalentes. Más la glucosa, porque sabemos que la glucosa también es osmóticamente activa, sobre una constante que es 18, vimos la concentración de glucosa entre 18, más un componente ureico. Y en este caso les he traído dos fórmulas, una que involucra al nitrógeno ureico sanguíneo, también denominado NUS, en inglés o la urea. Entonces, si voy a utilizar el NUS, que es el nitrógeno ureico sérico, voy a dividir entre 2.8. Y si voy a usar la urea, voy a dividir entre 6. ¿Ya? Estos dos, tanto la glucosa como el componente nitrogenado, nos va a dar una mínima cantidad, pero nos va a ajustar a lo más real la osmolaridad plasmática. Solo con multiplicar 2 por sodio, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto es el sodio plasmático? 140. 145. 2 por 145, ¿cuánto es? 280, 90, 290. Entonces, el restante 10 nos va a dar. Fíjense, lo importante del sodio en el control de la osmolaridad plasmática. Cualquier cambio en el sodio nos va a alterar totalmente. ¿Ya? Existen estados que son estados de hipoosmolaridad o hiperosmolaridad, ¿ya? Uno de los más graves es el estado hiperosmolar en pacientes diabéticos, que es el paso siguiente de la cetoacidosis diabética. Tanto la cetoacidosis como el estado hiperosmolar son pacientes críticos que entran a terapia intensiva. Porque fíjense, tenemos algunas características de estas dos complicaciones graves de la diabetes, ¿no? Pacientes altamente descompensados. Por ejemplo, la edad, ¿no? Para la cetoacidosis normalmente da en jóvenes, en cambio el hiperosmolar en adultos más grandes, ¿no? El tipo de diabetes puede ser tipo 1 en la cetoacidosis y el estado hiperosmolar principalmente en diabetes tipo 2. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Principalmente disminución de la insulina o nula insulina, como en la diabetes tipo 1, y el aumento de los cuerpos cetónicos. En el adulto, principalmente en adultos mayores diabéticos, el principal mecanismo de acción es la deshidratación, por lo tanto, la hiperosmolaridad. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo se instaura? Normalmente la cetoacidosis en horas y el estado
esta hiperosmolar hemos pasado el umbral, 600 miligramos por decilitro. Es súper elevado. El pH, fíjense, 7.3. Ya tenemos 7.3 en la acidosis, por eso está con acidosis el paciente. Y en el estado hiperosmolar no hay un cambio grande, ¿no? Entonces está por encima de 7.3. El bicarbonato está bajo en la cetoacidosis, ¿se acuerdan? Lo hemos dicho, la acidosis conlleva también a cambios en el bicarbonato. En cambio, en el estado hiperosmolar, donde la alteración principalmente es de la osmolaridad, el bicarbonato está normal y la osmolaridad puede ser variable en la cetoacidosis, pero aquí ya tenemos más de 320 miliosmoles por litro, cuando lo normal es 290 más o menos 10, es decir, de 280 hasta 300. La cetonuria y la cetonemia en la cetoacidosis es notable, en cambio puede o no haber en el estado hiperosmolar. El estado de conciencia, los pacientes con cetoacidosis pueden estar conscientes. En cambio, pues, los hiperosmolares pueden llegar a coma. La temperatura en cetoacidosis puede estar normal y baja, pero en el estado hiperosmolar es normal. Y fíjense que la insuficiencia renal en la cetoacidosis es rara, pero en el estado hiperosmolar es frecuente. Es decir, que hay una falla en nuestro sistema de control de la osmolaridad. Por eso es que estos pacientes se llevan a estado hiperosmolar. Entonces, la hiperosmolaridad puede llegar al coma. ¿Qué pasa? Por otro lado, vamos a ir a estados hipoosmolares. Los estados hipoosmolares se van a acompañar de hiponatremia, porque ya hemos visto que casi el 90% de la osmolaridad la rige o lo rige el sodio. Entonces, si no hay sodio, tenemos el sodio bajo, por decir 130 por 2, 260. Nuestra osmolaridad plasmática va a estar alrededor de 260. ¿Verdad? Entonces, concentraciones de 120 a 125 miliequivalentes, vamos a tener hiposmolaridad, por lo tanto, aumento de agua en las células. ¿Ya? ¿Cuáles pueden ser las causas de la hiponatremia? Principalmente por retención de sodio, es decir, por falta de consumo de sodio. Hiponatremia por dilución, ¿no? Cuando por alguna razón tenemos pérdida de sodio o tenemos un aumento del consumo de agua sin electrolitos, ¿no? Las causas digestivas más comunes son los vómitos, la diarrea, que les habíamos mencionado en niños, o la aspiración gástrica también. A nivel cutáneo tenemos sudoración excesiva. Pues fíjense, un deportista que va con una maratón con sudoración excesiva, si le doy solo agua, puedo causar un estado hiposmolar. A nivel renal, la insuficiencia renal crónica, el uso de diuréticos también me puede causar un estado hipoosmolar. ¿Ya? Entonces tengo que tener cuidado con el uso de diuréticos, ¿no? La furosemida, que es uno de los diuréticos más conocidos, muchas jovencitas lo utilizan como método de bajar de peso de forma rápida, pero en realidad no bajan su grasa. ¿Qué bajan? El agua, ¿no? Entonces, bueno, están ayudando a eliminar sodio y tratando de eliminar agua, se pueden provocar un estado hipoosmolar. Hay que tener mucho cuidado con el uso de diuréticos. Y también las nefritis perdedoras de sal, es decir, las que estamos eliminando
hace una maratón, está sudando, de hecho ya está perdiendo agua por la transpiración, y le doy litros de agua sin electrolitos. Le puedo causar un estado hipomolar. Por lo tanto, ¿qué es recomendable? La rehidratación con electrolitos. Para eso hay varias marcas que nos ofrecen soluciones rehidratantes, ¿no? Ojo, hay una gran diferencia entre rehidratantes y energizantes. ¿Ya? Los energizantes tienen otra composición. Los rehidratantes, ¿qué es lo mínimo que tienen que tener? Sodio, ¿no? Ideal si tienen potasio, ideal si tienen vitaminas. Está el glucosamín B12, por ejemplo, tiene además glucosa que le aporta energía. Entonces pueden consumir una de esas, ¿no? Y si prefieren algo mucho más casero, ¿no? Ustedes pueden hacerse su solución de rehidratación oral usando soluciones, ¿no? Entonces pueden apuntar una cucharada de azúcar a 1 litro de agua y una cucharadita de sal, y ahí tienen una solución rehidratante que aporta sodio y glucosa, ¿ya? Entonces, muy importante el tema del agua y de la forma en que nosotros vamos a rehidratar a personas que pueden estar deshidratadas. Por lo tanto, los niños, ¿no? Cuando a los niños les da diarrea, en los centros de salud se les da un sobrecito, que es el sobrecito de la vida, que es el suero de rehidratación oral. Entonces, cuando todavía tenemos tolerancia oral, podemos usar esto. ¿Qué sucede si no hay tolerancia oral? ¿Qué tenemos que hacer? Está vomitando. No puede tolerar la vía oral, por lo tanto no puede consumir estos líquidos rehidratantes. Pues utilizamos la vía endovenosa. Para la vía endovenosa tengo que tener mucho cuidado más. ¿Por qué? Porque le estoy inyectando directamente al líquido extracelular, el plasma sanguíneo, una solución. Para lo cual tengo que conocer la osmolaridad de cada una de estas soluciones. ¿Qué soluciones conocemos? Suero fisiológico, cloruro de sodio al 0.9%. Solución glucosada. Solución glucosada. Glucosa al 5%. Podemos tener al 10, ¿no? Hasta el 20. ¿Qué más? Ringer lactose. Bueno, esas son las básicas que tienen y que podemos nosotros, con las que nosotros podemos jugar para poder rehidratar a un paciente. Si no hay un signo severo de pérdida de sodio, podemos rehidratar tranquilamente con un suero fisiológico, porque le estamos dando la misma cantidad de solutos, ¿no? Estamos dando una solución isotónica, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la osmolaridad de una solución? Y esto espero que ustedes lo practiquen con las soluciones que puedan conseguir y se fijen en la composición. Cada composición nos da en este caso, por ejemplo, un porcentaje, ¿no? Me dice una solución de cloruro de sodio al 0.85%, similar al 0.9% del suero fisiológico, ¿no? Necesito la concentración y necesito el peso molecular. ¿Cómo obtengo el peso molecular? Pues sumando el peso molecular de cada uno de los átomos, el sodio y el cloro. Sumo esos dos y me da 58.5. Y es facilísimo. Un mol equivale a el peso molecular de la molécula expresado en gramos. Entonces un mol es igual a 58.5 gramos. ¿Cuánto serán 0.85 gramos? 0.85 gramos es igual a 0.0145 moles. Entonces aquí ya tengo la molaridad de 0.5 gramos. Pero lo quiero poner en un litro, moles, litro. Entonces, como es por ciento, recuerden, cuando es porcentaje es
0.145 moles litro. Pero no mido el sodio ni los electrolitos en moles litro. ¿En qué mido? En milimoles o mili equivalentes, ¿verdad? Entonces, acá tengo 145 milimoles por litro de cloruro de sodio. Esta es la molaridad, del cloruro de sodio. Ahora, esta molaridad, para que yo la convierta en osmolaridad, la debo multiplicar por el número de partículas osmóticamente activas. Y resulta que el sodio por su lado es osmóticamente activo y el cloro por su lado también. Por su lado, ¿cuántas partículas tengo? 2 por 145 igual a 290 miliosmoles. Entonces, fíjense, nosotros tenemos 0.85 gramos por 100 ml en nuestra sangre diluida. Ustedes hacen la dilución en 100 ml, o más bien pesan 0.85 gramos y la aumentan 100 ml, van a tener una solución isotónica que está a 290 miliosmoles, que es la cantidad exacta que nosotros tenemos de sodio en el organismo. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos dice que 290 miliosmoles es una solución isosmótica e que tiene la misma osmolaridad del plasma. Y por lo tanto, no nos va a provocar, porque habíamos visto en la anterior clase, ¿se acuerdan? Una solución hipotónica que podría causar era un aumento del tamaño de la célula. Una hipertónica, una deshidratación de la célula. Entonces, esos cambios, ¿quiénes lo van a sufrir con mayor frecuencia? Los glóbulos rojos. Entonces, si nosotros aumentamos o le ponemos una solución hipertónica a una muestra de sangre, estos glóbulos rojos pueden llegar a producir glicemia. ¿Ya? Y entonces ya saben cómo calcular, eso lo tienen que hacer con todas las soluciones que puedan, ¿no? Para comprobar, de todas formas desaparece en las etiquetas la osmolaridad de la solución. Entonces, si ustedes saben la osmolaridad normal, tienen el valor de la osmolaridad de la solución, van a saber si es una solución iso, hiper o in. Ahora, hasta ahí hemos visto cómo los cambios de la osmolaridad pueden alterar el líquido extracelular e incluso el líquido intracelular. Y es importante que nosotros sepamos que esto a largo plazo puede causar edema. ¿Y qué es el edema? La acumulación del exceso de líquido en los tejidos. ¿En qué parte? Los tejidos. Principalmente en el líquido intersticial o en el líquido intracelular. Normalmente, y la mayor parte de los edemas se produce en el líquido intersticial, en el líquido extracelular. Fíjese que no mencionamos el plasma, no hay edema de plasma. ¿Debido a qué? Debido a la filtración glomerular. Entonces, si tenemos mucho plasma, por alguna razón hemos elevado el líquido extracelular, sea por la solución que le estamos colocando, ¿qué va a pasar? El riñón va a hacer su trabajo, va a filtrar y va a dejar pasar el agua de exceso. Entonces nunca vamos a encontrar aumento de líquido extracelular en el plasma, ¿no? En el sistema circulatorio de manera así como que constante en todo el sistema circulatorio, ¿ya? Sí vamos a ver que por segmentos, por ejemplo, en el sistema venoso de los miembros inferiores, sí puede haber un estancamiento de la circulación, pero eso es por otras razones. ¿Se dan cuenta? No es por razones de que el riñón esté funcionando. Ahora, ¿qué sucede entonces si el riñón deja de funcionar? El líquido plasmático va a seguir circulando. Eso no va a cambiar, ¿no? Los 3 litros que tenemos en el plasma no va a cambiar. ¿Dónde se va a ir el agua? Al líquido intersticial. ¿Ya?
Y en los casos más graves de hiponatremia, que ya les había mencionado, va a ir al líquido intracelular causando edema intracelular, que de hecho el edema intracelular disminuye las funciones celulares, puede llegar a causar apoptosis, muerte celular. ¿Ya? ¿Cuáles son los tres procesos más importantes que causan un edema intracelular? Primero, la hiponatremia, que ya lo hemos mencionado, la depresión de los sistemas metabólicos de los tejidos, es decir, que por alguna razón no estén funcionando. La mayor parte de las razones por las que no funcionan es por la falta de oxígeno. Si no tengo oxígeno no puedo generar ATP. Si no puedo generar ATP no puedo cumplir con las funciones celulares. Y tercero, la falta de la nutrición adecuada. Eso principalmente cuando reduzco el flujo sanguíneo a ciertas áreas. Por ejemplo, reduzco el flujo sanguíneo a nivel cerebral, me va a causar edema cerebral en las neuronas intracelulares. ¿Ya? Y eso es gravísimo, ¿no? Gravísimo. Otra de las razones para causar edema intracelular también son los estados inflamatorios. ¿No? En estados inflamatorios también puede haber un aumento de líquido intracelular. Entonces, para combatir el edema intracelular, lo que normalmente se hace, ahí sí es dar soluciones o tratar de eliminar la mayor cantidad de líquido y utilizamos la furosemida. ¿No? Entonces, en edema sí está, sí es viable el uso de diuréticos. Bueno, vámonos con el edema extracelular. ¿Qué es el edema extracelular? Es la acumulación de líquido en espacios extracelulares. Tenemos líquido intersticial. Otros espacios que habíamos hablado son los espacios, el tercer espacio o los espacios virtuales. ¿Cuáles son los espacios virtuales anatómicamente hablando? Anatómicamente, ustedes saben, un espacio virtual. Eso, muy bien. El espacio pleural, el espacio pericardio. ¿Ahí va a haber líquido o no? Sí. Si por alguna razón se acumula líquido ahí, ya no se llama edema, se llama derrame. Otro espacio es la cavidad peritoneal. En la cavidad peritoneal no vamos a decir derrame peritoneal, decimos ascitis. ¿Ya? Entonces son lugares donde se van a acumular líquidos por X, Y o Z razón. Principalmente en la pleura y en el espacio pericárdico es por algún tipo de infección. En una neumonía puede haber derrame pleural, ¿no? En una pericarditis puede haber un derrame pericárdico. Y la ascitis, que es a nivel del peritoneo, de la cavidad peritoneal, se va a deber principalmente a la acumulación y el exceso de agua en el sistema circulatorio. Entonces, fíjense, el sistema circulatorio va a seguir circulando con sus 3 litros y se va a deshacer del agua extra en el líquido intersticial o en estas cavidades del tercer espacio. Causa fuga normal de líquidos del plasma en estos espacios, ¿no? Puede ser que haya alteraciones en la permeabilidad capilar, el simple hecho de la diferencia de presiones. Recuerden, el agua pasa por ósmosis, ¿no? Es una diferencia de presiones, va a causar que se acumule. Y la segunda causa, que no es tan común, es la causa linfática. Es la imposibilidad de los vasos linfáticos de hacer llegar el retorno linfático hacia el torrente sanguíneo. Eso se da, y creo que ustedes lo han visto o lo van a ver en parasitología, cuando existen parásitos a nivel del sistema linfático, ¿ya? Como la filariasis, etc., que van a obstruir el sistema linfático y van a producir un edema que puede ser segmentado. Por ejemplo, si están los miembros inferiores obstruidos, ¿no? Los linfáticos de los miembros inferiores, que va a causar un edema solamente en miembros inferiores.
Y esa condición, por ejemplo, se denomina elefantiasis, que se hincha tanto el líquido linfático que parecen unas patitas de elefante. A esa condición se le denomina linfedema. Muy diferente el edema del linfedema, ¿ya? Porque la causa subyacente es diferente. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas o los factores que me van a aumentar la filtración capilar, es decir, la permeabilidad del capilar? Primero, la filtración de los capilares se debe a una constante de filtración por la presión capilar, dentro del capilar, menos la presión del líquido intersticial, que más o menos es 3 milímetros de mercurio, menos la presión coloidosmótica del capilar. Aquí está entonces la presión coloidosmótica. La presión coloidosmótica está dada por la cantidad de proteínas, ¿ya? Entonces las proteínas también nos dan una presión, ¿no? En este caso una presión coloidosmótica. Y fíjense aquí, más la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Entonces, por simple lógica, si yo aumento la presión capilar porque he aumentado el volumen, recuerden que la presión está determinada por el volumen sanguíneo, pues voy a aumentar la filtración y va a pasar una líquida al intersticio. La presión del líquido está en contra, o sea, es negativa, tiene un efecto contrario. Si yo tengo un aumento de la presión del líquido intersticial, que es bien complejo porque no podríamos nosotros, no hay una forma de aumentar la presión del líquido intersticial. De hecho, se ha hablado mucho de la distensibilidad, ¿no? Por ejemplo, hay órganos como el hígado, que es bastante compacto, ¿no? Tiene una cápsula que evita la distensibilidad. Entonces, la distensibilidad podría ser un factor que más bien proteja a los órganos de edema en ciertos lugares, ¿no? Entonces, que sea compacto y que no haya distensibilidad me va a ayudar a que esta presión del líquido intersticial siga siendo baja, ¿no? Y no aumente, ¿no? O no llegue a ser negativa, ¿ya? La presión coloidosmótica en el plasma actúa en forma negativa, porque estamos restando, ¿no? Actúa en forma negativa, es decir, evita que pase el líquido hacia el líquido intersticial. Y la presión coloidosmótica del líquido intersticial más bien no favorece porque está rendiendo A, ¿ya? Entonces, esta última parte de las proteínas es fundamental porque hay dos tipos de desnutrición severa aguda, ¿ya? Es el kwashiorkor y el marasmo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En uno, el marasmático, está delgadito, ¿no? Delgadita. En cambio, el kwashiorkor, ustedes lo ven y es gordito, ¿no? Entonces no parece desnutrido, pero cuando ya lo pesan y demás, resulta que está edematizado por la falta crónica de proteínas. Entonces, las proteínas que tenemos en el plasma nos ayudan evidentemente también a mantener o evitar, ¿no? El edema, ¿ya? Por lo tanto, los factores pueden ser el aumento del coeficiente de filtración capilar, el aumento de la presión hidrostática capilar y la reducción de la presión coloidosmótica, como les decía, en el caso de los pacientes desnutridos agudos. Afortunadamente ya hace más de 10 o 15 años no vemos casos tan severos de desnutrición por todos los programas que se han llevado a cabo, ¿no? Sin embargo, si algún día ustedes ven niños que están reducidos de tamaño, ¿no? Y que se ven como edematosos, pueden ser niños con disfunción aguda o Kwashiorkor. Entonces, ahora vamos a hablar
De las 1000 causas de edema extracelular. Les digo 1000 causas porque son un montón. ¿Ya? Primero, aumento de la presión capilar. Para el aumento de la presión capilar tenemos retención renal excesiva de salida. ¿Estamos viendo? Eso se da en la insuficiencia renal crónica o aguda. Entonces, todo paciente con insuficiencia renal crónica aguda tiene edema. Exceso de mineralocorticoides. También cuando existen problemas en la azúcar renal, ¿no? ¿Va a haber? edema. Segundo, presión venosa alta y constricción venosa. ¿No? Porque les decía, en algunos lados sí podemos tener una obstrucción de las venas, ¿no? Difícil en las arterias, porque las arterias tienen una capa muscular que permite que casi siempre estén permeables. En cambio las venas no. Las venas no tienen la capa muscular tan desarrollada. Ahí tenemos la insuficiencia cardíaca, que va a causar también alteraciones como edema, obstrucciones venosas, que pueden ser trombosis, ¿no? Principalmente las trombosis venosas profundas o los trombomboles que se dan en miembros inferiores en pacientes con varices, fallo en las bombas venosas, insuficiencia venosa, ¿no? Que hace que las venitas, por ejemplo, estén mucho más ingurgitadas a nivel de los miembros inferiores por el tema de la gravedad. Esto del fallo de las bombas está asociado a parálisis de los músculos. En miembros inferiores, principalmente les hablo de esto, los músculos son los que le van a dar el tono a las venas. Y si no tenemos músculo por una atrofia, o sea que está inmovilizado mucho tiempo, vamos a tener una presión venosa alta por inmovilización de partes del cuerpo o insuficiencia de las válvulas. Las válvulas son las que nos permiten el retorno venoso, recuerden. Si las válvulas están fallando, no vamos a poder tener un buen retorno venoso. Otra causa, reducción de la resistencia arteriolar, principalmente calor excesivo, insuficiencia del sistema nervioso simpático y fármacos vasodilatadores también pueden causar edema. Muchas son, ¿no? Y eso se puede observar inclusive a nivel periocular, ¿no? Entonces hay un edema palpebral. Otro, reducción de las proteínas plasmáticas. ¿Cómo se puede reducir? Por pérdida en la orina, en el síndrome nefrótico. Por lo tanto, síndrome nefrótico, edema. Pérdida de proteínas de zonas provistas de piel, también. Quemaduras, heridas, nos puede causar edema. De hecho, esto sucede cuando en una herida hay edema alrededor. Síntesis insuficiente de proteínas, que puede ser hematopatías, como la cirrosis, edema. Y lo que les decía, malnutrición proteica calórica grave, también va a haber edema. ¿Qué más? Seguimos. Tenemos aumento de la permeabilidad capilar, reacciones inmunitarias. ¿Cuál es? Principalmente cuando nosotros respondemos ante una infección. O lo más terrible, cuando hay liberación de histamina tenemos una reacción alérgica. ¿Qué va a haber? ¿Ya? Toxinas en infecciones bacterianas nos pueden causar aumento de la permeabilidad capilar, por lo tanto edema. Deficiencias de vitamina, en especial la vitamina C, nos puede causar edema. Isquemia prolongada, quemaduras también. Y tenemos aquí bloqueo del drenaje linfático, que ya les había mencionado. El cáncer también, infecciones con nematodos también, las cirugías que pueden bloquear el drenaje linfático también, y alguna falta de vasos linfáticos evidentemente también nos puede causar linfedema. Entonces, ¿han visto? El edema es muy interesante. Para que yo pueda entender qué es lo que está pasando, pues tengo que hacer un análisis completo, ¿no? Dentro de los análisis completos, ¿qué es lo primero que voy a pedir? Para evaluar función renal.
ratito no le voy a hacer nada. Electrolitos. Necesito medir la osmolaridad plasmática. Entonces voy a pedir electrolitos. Sodio, cloro, potasio. Voy a pedir glucosa. Sí, necesito glucosa para calcular mi osmolaridad plasmática. ¿Puedo pedir nitrógeno ureico sérico? Sí, pido para calcular mi osmolaridad plasmática. 3 cositas. Pero con los electrolitos ya tengo, porque ¿cuál es el principal componente de la osmolaridad plasmática? ¿No? Si no me alcanza para la glucosa, etc. Porque puede ser el paciente en ayunas y demás, ¿no? Puedo con electrolitos, me alcanza para pedir osmolaridad. Ya de ahí puedo hacer un examen general de orina. Ya de ahí. Otra cosa que puedo pedir también de inicio es la cantidad de glóbulos rojos, un hemograma, ¿no? Que ya ustedes han visto que es importante para descartar, por ejemplo, una alergia. Puedo ver la forma de, a través de un hemograma, verificar infecciones, verificar alergias, obviamente dependiendo de toda la anamnesis y el contexto del paciente y de lo que yo observe en mi examen físico, ¿no? Pero con electrolitos de inicio ya tengo gran parte. Ahora, fíjense que también hay un edema causado por la insuficiencia cardíaca que ya lo hemos visto como causa, y esto es debido a la falta del bombeo del corazón. Entonces, el corazón ya no bombea con tanta fuerza. Entonces, las arterias, como sea, tienen resistencia vascular periférica. Entonces, va a tratar de cubrir todo lo que es el aporte de sangre oxigenada al cuerpo y con nutrientes, pero ya el retorno venoso se va a ver enlentecido. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar principalmente edema? En miembros inferiores, en átomo. Entonces, son pacientes que al margen de tener una baja oxigenación, es decir, están azules, cianóticos, van a estar edematizados en miembros inferiores y en abdomen. Entonces, este tipo de edema ya me está dando una idea de que tenemos alteraciones cardíacas, ¿ya? Edema de origen cardíaco, a diferencia del edema de origen renal, donde no vamos a tener un paciente cianótico, donde más bien vamos a tener la parte de la cara, ¿no? Una llena o edema palpebral, principalmente, que me va a dar una característica más de un paciente de patología renal. Y a esto le asocio oliguria, anuria, ¿no? En algunos casos una infección urinaria, poliuria, ¿no? Estamos hablando de un síndrome nefrotic y demás. Entonces, ahí sí, cuando yo sospecho de una alteración a nivel renal, me va a servir enormemente un examen general de orina, ¿no? Porque con un examen general de orina yo puedo tener varias ideas de lo que está pasando con este paciente. Entonces, para empezar, nosotros tenemos que saber cómo recolectar orina, ¿no? Los exámenes de orina se pueden hacer o se recomiendan hacer con la primera orina de la mañana. ¿Por qué? Porque estamos en metabolismo basal. Estamos en ayunas, no hemos ingerido mucho líquido, ¿no? Entonces, normalmente se recomienda hacer primera orina de la mañana. Existen otros estudios, como el estudio de la orina en 24 horas, ¿no? Donde se recolecta durante todo un día la orina para verificar su composición y además para cuantificar cuánto es lo mínimo que debemos orinar al día en un sujeto de 1440 ml. ¿Se acuerdan? Hemos dicho más o menos 1 ml por minuto. Entonces, si multiplicamos 1 ml por minuto por 60 por 24, son 1440 mínimo, ¿no? Dentro de lo normal. Obviamente tenemos otros límites para verificar lo que es oliguria y anuria, pero eso es como que nuestro estándar.
Entonces, de nuestro estándar de 1500, 1,5 litros, ¿no? Un examen de 24 horas nos va a ser muy útil para poder aprender, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Principalmente utilizo cuando tengo sospecha de pacientes con alteraciones renales o de las vías urinarias, ¿ya? Dentro de las alteraciones renales ya hemos visto, ¿no?, de que sea un paciente que tiene edema, al margen de eso puede estar hasta con acidosis, ¿no? Tiene antecedentes de diabetes. Entonces, un examen general. Dentro de las causas de las vías urinarias, lo más común, infección urinaria, ¿no? Entonces, hay un paciente que tiene dolor al orinar, etc. Entonces, procedo a pedir un examen general. ¿Cómo debo recolectar? Fíjense, es importante evitar la contaminación de la orina, ¿verdad? Por lo tanto, es diferente en varones y en mujeres, aunque normalmente las de laboratorio dicen la técnica del chorro medio, ¿no? Entonces, va a eliminar un poco de orina, ¿no? El segundo chorro viene al vasito, no necesitamos litros, necesitamos entre 30 a 100 ml, ¿no? Con un vasito basta y sobra, y luego terminamos de orina. Entonces, esa es la técnica del chorro medio. Sin embargo, podemos también ver formas de que evitemos la contaminación antes de, ¿no?, hacer la técnica del chorro medio, con una limpieza adecuada en los varones, ¿no?, evidentemente del prepucio y del glande, y en las mujeres de la boca, ¿ya? ¿Para qué? Para que realmente tengamos la orina que viene de la vía urinaria y no de la piel, ¿no? Porque a veces salen bacterias positivas, pero no sé cuáles. Puede ser estafilococo, el estafilococo está en la piel, ¿no? Entonces, un aseo adecuado puede ayudar, ¿no? Puede ayudar, pero nunca se olviden de la técnica del chorro medio, ¿no? El primer chorro se elimina, el segundo chorro es el que viene entre 30 a 100 ml de orina y el resto se elimina, ¿ya? Se debe hacer en un frasco estéril, comprado, sellado. En los niños es más complicado, porque los niños no tienen control bebés, ¿no? Los bebés chiquitos, control de esfínter como los adultos. O sea, al adulto le puedo decir, vaya a tener el primer chorrito, y en cambio al niño no. Entonces existen unas bolsas colectoras de orina, ¿ya? De igual forma, si es una limpiecita, no necesitamos ahí una asepsia, antisepsia, no. Una limpieza del área, se coloca la bolsa colectora, se deja al niño, se pone el pañal, se deja al niño que orine y se retira la bolsa, ¿ya? Es una bolsita que tiene como unas pegatinas alrededor para evitar que se desparrame el líquido. Y con eso recolectamos orina en niños pequeños que sí. Una vez que llega al laboratorio, y eso vamos a trabajar en estas semanas, una vez que llega al laboratorio, pues empiezan los estudios. Está el estudio macroscópico, el estudio microscópico y el estudio químico, ¿ya? Dentro del estudio macroscópico vamos a hacer todo lo que nosotros vemos a simple vista. Pues, ¿qué podemos ver a simple vista? Podemos ver cantidad, sí, ¿no? Hay pacientes que nos dan los 100 ml. Hay otros pacientes que, pese a que hacen la técnica chorro medio, no llegan a cubrir ni 30 ml, ¿no? Pacientes con insuficiencia renal, muchas veces. Entonces, vemos cantidad. ¿Qué más podemos ver? Color. ¿Qué más podemos percibir a simple vista? Color, ¿ya? Podemos ver la claridad, ¿no? O la transparencia. Normalmente debe ser transparente. Y obviamente vamos a ver algunas alteraciones en eso. Entonces, los estudios macros
observar si hay sedimento, ¿ya? Entonces, una parte nosotros podemos alicuotar, ¿no? Alicuotar significa sacar un poco en una pipeta y llevarla a un tubo más pequeño. ¿Para qué? Para centrifugar. El centrifugado, ¿qué nos va a permitir? ¿Qué hemos hecho en centrifugación? A ver, ¿se acuerdan en prácticas? ¿Para qué hemos centrifugado muestras? Uno, para buscar la sedimentación. Cuando hemos hecho microcentrífuga de los micromatocritos, hemos buscado que los glóbulos rojos se sedimenten. Lo mismo pasa acá. Nosotros podemos hacer que se sedimente cualquier componente. ¿Cuáles son los componentes que vamos a encontrar en nuestro microscópico? Bacterias, como les decía, bacterias positivos, leucocitos, o la presencia de piocitos, que son los leucocitos que van y atacan a las bacterias y luego se mueren, ¿no? Y forman la pus. Los piocitos también. Si tenemos más de 5 por campo, ya lo llamamos piuria, ¿ya? Células epiteliales vamos a encontrar, porque son del tracto urinario, células de transición, cilindros leucocitarios, cilindros eritrocitarios. Cuando encontramos muchos de estos elementos en exceso, es decir, hay gran sedimento, podemos estar hablando de una alteración renal. Y finalmente el estudio químico, donde vamos a ver pH, proteínas, glucosa, cetonas, se va a basar en estas tiras que las vamos a usar, las tiras reactivas en función de la colorimetría y el cambio de color me van a permitir verificar si existe o no, por ejemplo, un aumento de las bilirrubinas, un aumento de la glucosa, etc., ¿no? De forma cualitativa, por si acaso, me está dando una cosa. Entonces, fíjense, ya habíamos dicho entre 1200 y 1500 de las 24 horas normal. El color pajizo, ámbar, transparente. El pajizo es un amarillo bastante tenue. La claridad debe ser de líquido claro. El olor ligeramente aromático con un olor que se denomina sui generis, ¿verdad? Que es una combinación precisamente entre el olor de los electrolitos y el olor del amonio. Recuerden que tenemos y eliminamos mucha urea, ¿ya? Entonces este olor sui generis es de la orina único. Cuando ustedes perciben el olor de la orina normal se van a dar cuenta. En la esterilidad no debe haber bacterias, evidentemente, por eso les decía, ¿no? Si nosotros hacemos una mala toma de muestra, no va a haber bacterias 3 cruces y nadie la va a tirar bola. Pero es importante que si realmente hacemos una buena selección, pues vamos a poder. La densidad va de 1000 a 1010 a 1025, menos de 1000, estamos hablando de una densidad muy baja, una poliuria. La glucosa no debe haber, cuerpos cetónicos no debe haber, sangre no debe haber, ¿no? Y el pH de 6.5 a 8. Listo, espero que les ayude y les sirva mucho todo esto en sus clases prácticas. Y bueno, los cálculos, yo siempre les recomiendo que lo hagan ustedes de todo lo que puedan para practicar, porque cuando lleguen ya a la parte clínica